Muchas gracias por permitir estas reflexiones tan profundas. Nos has dado formas de entender y pensar sobre la situación y la forma en la que se pueden proceder a los desafíos de la emancipación africana. Su abordaje resalta los desafíos del nuevo período. Es un nuevo período de descolonización, porque la colonización, la descolonización, como dijo, no terminó. La independencia de los estados está más o menos completa, con algunas excepciones, por ejemplo, Palestina. La segunda fase es la de la liberación de las naciones y personas. Esta propuesta se presentó en Bandung en 1955, cuando Zhou Enlai decretó la independencia de las naciones, la independencia quieren las naciones, las personas quieren la revolución. Esta nueva fase está comenzando. Está guiada por diversos movimientos que producen una nueva radicalidad. Los movimientos feministas y de mujeres están desafiando las relaciones sociales. Los pueblos indígenas y los movimientos están reclamando una nueva relación con la tierra que se contradice a la de la colonización. Los movimientos contra discriminación cuestionan las relaciones coloniales. La evidencia de estos cuestionamientos a través de las nuevas generaciones produce, en reacción, bastante violencia y la expresión de esa violencia. Nada está perdido. Las contradicciones son muy fuertes, cada vez más fuertes, y muchas gracias por ilustrarlo con su texto. Ahora podemos abrir para preguntas y respuestas, salvo que quiera decir algún comentario antes, si no ya podemos hacer las preguntas o respuestas. Este es un gran paper que Firoz escribió. Creo que hay algunos puntos, pero para nuestros lectores jóvenes, para nuestra audiencia joven, quizás podrías explicar un poco más el comienzo, cuando dijo que Europa estaba inventada en el proceso de la invención de África. Es un punto realmente muy interesante. Creo que podrías explayar más sobre ese punto. Y otra pregunta tiene que ver con el surgimiento del nazismo, porque mucha gente podría decir que Hitler, pero sabemos que el nazismo era en verdad una copia de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, y había también desarrollos en las relaciones, especialmente en 1910, en esa década, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, creo que sobre esta pregunta de el nazismo, quizás podrías explicar un poco más. Muchas gracias. Si miramos la masa de tierra a la que nos referimos como África hoy, las personas que viven allí eran parte de diferentes civilizaciones y diferentes tipos de formaciones sociales. No se llamaban a sí mismos africanos. Eso era... Se definían también de diferentes formas. Incluso la palabra África, si miramos la etimología, las personas dicen que vienen de Afriquía, pero eso se refiere a una parte específica del continente de lo que hoy es Túnez. El concepto de África
no existía tampoco el concepto de Europa, a excepción de uno o dos filósofos árabes que habían hablado de la idea hace muchos siglos, pero no existía como tal. Europa se inventó a partir de sus aventuras coloniales, y una de ellas fue en el continente africano. La matanza de africanos, el robo a esas tierras. Para ellos, África, o el término África, se volvió un término para cualquier persona que vivía en esa masa de tierra. Ellos fueron los que inventaron ese término y lo aplicaron. Y significaba eso, ser menos que humano, no humano. El Papa declaró en un momento que esas personas no eran humanas, eran animales. Entonces, en ese momento se llamó a todo el mundo africano. Pero cuando hay fuertes luchas contra la opresión, el término utilizado por el imperio es apropiado y utilizado como algo que tiene que ver con la emancipación de la humanidad. Y creo que eso es lo que sucedió, especialmente en el periodo de la post-Segunda Guerra Mundial. Si vemos cómo la palabra África y la Unión Africana, todos estos tenían la palabra africano porque estaba íntimamente ligado a la idea de la emancipación, de la libertad, de la lucha contra el colonialismo. Así que podemos ver que los términos gay y queer eran términos derogativos, habían sido apropiados por las personas gays, por las personas queer, como algo de lo que tenían que estar orgullosos, que tiene que ver con su propia emancipación. Y creo que eso es muy importante, y así es como se inventaron a sí mismos. A través del invento de África inventaron Europa. Y les dio un lazo común para todas las naciones que se formaban en Europa para poder tener esclavos, para robar, pero también tenían intereses comunes, pero también intereses que competían entre sí. Entonces, veían lo que sucedía con las diferentes potencias. Y la regla o la forma de liderar del colonialismo tenía todas las características del fascismo. Es una dictadura y el uso de violencia como forma de operación, pero también tiene una base social, y creo que el punto importante aquí is that the political base, the social base of fascism in es Africa, que la base social es que había colonizadores blancos que eran parte de eso, pero lo que él trae a la escena es que en Europa había un movimiento de clase trabajadora que se beneficiaba del saqueo de África, de la riqueza generada por el colonialismo. Podían ganar una democracia social a expensas del saqueo que ocurría en África. Entonces, querían socialismo en casa, sí, pero continuemos con el colonialismo. Entonces, veíamos que se le prestaba poca atención a lo que sucedía en todo el mundo. Si miramos, por ejemplo, los Estados Unidos hoy en día, hay muchas charlas sobre la imitación del New Deal
es una cuestión interna y una ceguera total hacia la continuación de la guerra por parte del régimen. Y podemos ver la amenaza en China, que están ganando. Hay muchísimos barcos estadounidenses alrededor de China, el movimiento de Japón, Australia, Nueva Zelanda, en contra de China. Todo eso no se ve como parte de los intereses para los trabajadores de Estados Unidos. En Estados Unidos quieren derechos democráticos, pero se callan sobre el rol del imperio. Y creo que esa es la naturaleza. Y todas las características, la brutalidad, las detenciones, los genocidios en África, que sucedieron en África, estaban precedidas por lo que sucedió en Europa. Era un impacto para Europa, una sorpresa que alguien pudiese hacerle eso a ellos. No estaban preocupados con lo que sucedía en otros lados, y ese era un gran problema, que en la izquierda hay una negación muy profunda de que otra cuestión diferente al nazismo que sucedió en Italia, en Alemania, y que puede ser descrita como fascismo. La realidad es muy diferente. China experimentó grandes masacres. Esos eran procesos fascistas. Creo que esas características suceden y vuelven a suceder. Los británicos declararon que iban a montar campos de concentración para los refugiados, en botes o en Ruanda. El montar esos campos es una expresión fascista. No quiere decir que sea fascista, pero es una práctica de supremacía blanca que se vuelve muy natural por esa larga historia de la práctica de colonialismo. Entiendo muy bien su historia del significado africano, pero me gustaría preguntarte hoy, ¿qué es lo que vemos sobre la propuesta panafricana y la perspectiva panafricana? Bien, creo que está atado con esta idea de África como definición emancipadora. Esto en el periodo de la posguerra tenía que ver con liberación, con independencia, con libertad, y era algo bastante progresivo. Pero ¿qué sucede? Se volvió expresado en la comunidad y en la Unión Africana como oligarcas, como gobernantes que no tenían interés en la emancipación. Entonces, ¿qué es lo que significa esto hoy, o el panafricanismo? Para mí, lo más importante que puede suceder tiene que ver con las conexiones entre las luchas de aquellos que están en las zonas de sacrificio con otras luchas en todo el país. Eso se vuelve uno de los principales movimientos en Sudáfrica, su conexión con, por ejemplo, el movimiento para los centros de justicia social en Kenia. Esa conexión es una expresión de la solidaridad entre los que están en la zona de sacrificio en una parte de África con otra, y es crucial porque la solidaridad es lo que la calle, es lo que
cómo se ve el amor en la calle, de eso se trata. Y el panafricanismo verdadero es un panafricanismo que conecta esas personas que luchan por la emancipación, aquellas personas que son de las zonas de sacrificio. Esa conexión es realmente importante. Yo creo que también tenemos que hablar del panafricanismo, de los espacios sagrados, de los oligarcas que se conectan los unos con los otros, que quieren abrir el comercio en África para que puedan expandir sus bases de acumulación. Eso lleva, eso no soluciona, no tiene que ver con la emancipación de la humanidad, tiene que ver con la libertad, la dignidad, la justicia. Entonces creo que hay mucho romanticismo en el término panafricanismo. Para mí es más una opinión que una existencia hoy en día. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia china. Muchas preguntas. Vamos a leer una y después la otra. La primera es, hemos escuchado de Fanon, pero no de muchos otros. Él les habló mucho de Cabral. ¿Puedes recomendar algunos pensadores africanos para leer y cuáles son sus principales tesis? Es una muy, muy, muy buena pregunta. Y realmente pienso que si vemos la literatura que surgió en la lucha por la independencia en el periodo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, podemos ver gente como Kwame Nkrumah, Julius Nyerere. Podemos ver también la influencia de descendientes de África y América de los Estados Unidos, James Du Bois. Hay muchos y puedo armar una lista de lecturas sugeridas, pero también tiene que ver con que estas luchas continúan hoy y que hay nuevas voces que se expresan y una literatura que emerge de las luchas de hoy, y hablé sobre Al-Hali, que produce también alguna literatura maravillosa que viene de la retórica de la tierra, pero también hay filósofos que son bastante conocidos. Estamos planeando celebrar, creo que uno de los filósofos de Ghana que existentes más importantes, que se llama Atusechiwotu de Ghana, un filósofo que ha sido un filósofo por la mayor parte de su vida y examina a Fanon, analiza a Fanon, pero él mira en los tiempos recientes la experiencia africana del panafricanismo como una fuente de su escritura, de sus escritos. Además de Cabral, hay también personas que hablan sobre la descolonización y el afrofeminismo. Hay también pensadores como Isa Shinti de Tanzania, de Uganda. La lista puede continuar, pueden ver detrás de mí todos estos libros, muchos de esos libros, y creo que es una pregunta importante, pero quizás es mejor contestarla por escrito. Puedo enviar una lista. Le sugiero a Kinchi que quizás podemos organizar un curso en el próximo periodo sobre este pensamiento liberador en África, y luego podemos estudiar algunas publicaciones y hacerlas disponibles y hacer que estén disponibles, porque hay una necesidad de leer estos pensamientos. Creo que también muchas veces nos olvidamos que
el ejército de liberación de Kenia en los 50, luchando contra los británicos, produjeron mucho material. Se republicó recientemente algo que escribió Karanin Jama en colaboración con Aname, que es la historia de Kenia, y creo que son el tipo de textos que son textos vivientes que nos permiten entender lo que estaba sucediendo, la tragedia y las inspiraciones que surgieron. Muchas gracias. Puedo decir que hay una asociación en Ginebra, CITIM, que publica un folleto. Puedo mostrar uno sobre Kuma, Onyere, Olumbumba, sobre Tajaja, sobre Túnez. Y hay realmente libros que tienen ensayos de todas estas personas que son personas muy importantes. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Hay países en África con buena reforma de tierra y políticas socialistas? Desde el punto de vista del Estado, no, pero si miramos desde el punto de vista desde la tierra, hay diferentes cuestiones que están sucediendo. La cuestión de la tierra ha sido un tema central en el continente. Y hay movimientos de las personas sin tierras. Y creo que hay muchas mitologías sobre Zimbabue, pero el trabajo de Samoa, que se murió en un accidente hace algunos años, lamentablemente, pero su trabajo sobre la reforma de la tierra en Zimbabue, en una medida en que había ejemplos sobre la asignación corrupta de la tierra, había realmente un experimento real o un intento real de expandir y de permitirle a los agricultores volverse dueños de las tierras que se habían apropiado, que habían sido apropiadas por parte del régimen colonial. Entonces, si vemos ese tipo de ejemplos, vemos a Túnez, por ejemplo, hay ejemplos similares, hay luchas que suceden sobre la apropiación de la tierra, en torno a la apropiación de la tierra, que no necesariamente se manifiestan hoy en día como políticas socialistas, lamentablemente. Gracias. Tenemos otra pregunta de China. ¿Puede elaborar sobre el término humanidad universal? También, ¿cómo pueden las personas en la zona de sacrificio obtener la emancipación, dado que la brecha con la zona sagrada se está ampliando? Y además, las personas que están en la zona de sacrificio, y para aquellas personas que están en la zona de sacrificio y que quieren estar en la zona sagrada. Una muy, muy buena pregunta también. Bueno. Ha habido una tendencia, algo de lo que Samir Amin era muy crítico, que es el eurocentrismo. En el pasado hubo una asunción de que solamente lo que sucedió en Europa es de relevancia universal. Entonces, las personas hablaban de la revolución francesa y no hablan de otras revoluciones. Entonces, lo que es importante, creo, para todos nosotros es cuando hay revoluciones que suceden, por ejemplo, en China, ¿cuánto nos influyen para analizar lo que
podría ser nuestro futuro, cuáles son las posibilidades, qué es lo que podemos aprender, no solamente de nosotros mismos, pero también de lo que significa pelear por la humanidad. El mismo impacto de la revolución vietnamita, de la revolución cubana, todos estos, lo que sucede en China, lo que sucede en Vietnam, lo que sucedió en Cuba, no son solamente relevantes para Cuba, para China, para Vietnam, sino que tienen implicancias universales. Nos ayudan a entender quiénes podríamos ser como humanos. Y esta es la capacidad universal, y creo que África ha realmente sufrido por este intento de decir, bueno, son solo africanos, es lo que Cabral escribió para África. Cabral escribió lo que Samir Amin escribió. Todo esto tiene relevancia para toda la humanidad, así que si nos confinamos en una nación, en una geografía, en un lugar determinado, nos estamos perjudicando porque no permitimos entender cuál es el potencial de los humanos y cuál es el potencial de solidaridad. No recuerdo quién dijo, la solidaridad es lo que el amor luce en las calles, y el amor es una parte importante de la humanidad. Aprender de la experiencia de los chinos es un acto de amor, es lo que nos ayuda a crecer. Y lo que sucede en Europa no es irrelevante, es relevante, absolutamente relevante, pero tiene que ser una de las contribuciones a la experiencia de la emancipación de la humanidad. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta, y creo que la membresía del espacio sagrado nunca ha sido estática, la pertenencia al espacio sagrado. Si vemos en lo que sucede, por ejemplo, durante los tiempos de Reagan en los Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido, lo que veíamos en todas estas revueltas, de los movimientos de los derechos civiles, permitían que la clase media se volviera parte del espacio sagrado. Les permitían que eso sucediera. Entonces ahora tenemos personas que son en origen de la zona de sacrificio, pero ahora son parte de la zona sagrada. En África vemos que no, no se les permitía acumular, pero ahora sí son parte de esa zona sagrada. Y entonces no es una entidad fija esto, pero al mismo tiempo creo que se le presta muy poca atención a las luchas y al pensamiento y a la creatividad de la tierra y de aquellos que ocupan la zona de sacrificio. Y sí, se traicionan muchas veces, recuerden la policía, el ejército, muchos son reclutados de allí, pero es parte de esa lucha por la libertad, y creo que tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo allí, para que ellos, a la forma en la que ellos miran el mundo, y porque es allí que podemos encontrar la expresión universalista. Algunos de los escritos más precisos sobre la xenofobia ha venido de allí.
En una oración podemos decir lo que ellos transmiten. Los humanos no pueden ser ilegales. Bien, los actos son ilegales. Y entonces dicen, no, le vamos a dar la bienvenida a todas las personas en todo el mundo, en África, para que sean parte de nosotros. Y creo que comprender entonces que esto, en realidad, estamos luchando por un lugar en la ciudad, por encontrar dónde vivís. Se puede pensar en estos términos universales, se puede pensar en la importancia de vernos, en primer lugar, como seres humanos y en segundo lugar, de la nación que uno sea, de la inclinación o de lo que uno sea. Es muy importante todo esto, asegurarse de que haya una expresión natural de la universalidad. Muchas gracias por esta respuesta. Tenemos otra parte. Hay algo escrito también en el chat y otros nombres de autores. Wole Soyinka, Samir Amin de Egipto, Mehdi Ben Barka de Marruecos. O sea que hay muchas otras personas que están agregando nombres de... Sí, también hay muchísimos más. Hay de Argelia, podríamos anotar el nombre de muchos más. Nazar también. Existe, o sea, una de las cosas más importantes que nos olvidamos siempre es que uno de los resultados de la conferencia que mencionábamos previamente, de los movimientos previos, fue la creación de una alianza poética o de literatura afroasiática. Hay un libro que espero que se publique el año que viene, que es una colección de poemas que fueron escritos por personas en diferentes lugares del continente africano y asiático. Justamente esta expresión va en este sentido. Hay muchos nombres famosos que se pueden incluir. No quiero hacerles una lista enorme realmente, pero realmente podemos preparar una lista por escrito para compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hay muchas preguntas que llegaron, aviso. A partir de lo que dijo el profesor, sentimos que por el sentimiento de culpa, los europeos han hecho muchos esfuerzos de inversión directa en África. ¿Cómo ve este tipo de ayudas? ¿Son motivos dudosos o simplemente enriquecen a los oligarcas? Creo que hay una complejidad para responder esto, porque bajo el periodo neoliberal hubo un embargo sobre cualquier inversión de capital y la motivación fue que las inversiones de capital caían, o sea, perdían valor y luego se podían vender más baratas. Era como un tipo de privatización oculta o diferente. China tuvo un impacto en África. Su ingreso a África en estas condiciones fue posibilitada por la nueva agenda neoliberal. Y es lo que decíamos previamente también. Quieren un hospital aquí, quieren un estadio de fútbol allí, quieren un puente aquí o una carretera allá. Son todas las cosas que lograron hacer para cambiar la dinámica. Pero creo que la debilidad es que hay una relación entre los gobernantes de una parte del mundo con los gobernantes de otra parte del mundo. Y esto no refleja necesariamente una forma de solidaridad. Son las empresas capitalistas de China las que están invirtiendo en África. Hay demasiado énfasis que se está colocando sobre de dónde viene todo esto. China tiene menos del 5% de los sitios de Greenfield en Nigeria. India tiene más poder de petróleo en África que China, pero nadie habla de eso.
las personas hablan de Total, de eso, o sea, nombres de empresas que vienen de Estados Unidos, pero no dicen los estadounidenses, dicen, o sea, siempre culpan a los chinos. Hay algo racial ahí. Dicen, son los chinos los que están haciendo. No, no necesariamente lo es. Son corporaciones de ellos, corporaciones capitalistas, sí, que reciben respaldo del gobierno chino, pero igual ocurre con Estados Unidos. O sea que hay algo que tenemos que ver al respecto. Lo que a mí me gustaría ver, y creo que no es una tarea fácil, por supuesto, es cómo establecer vínculos entre las personas que están luchando en China junto con aquellos que están luchando en el continente africano, porque ahí existe una posibilidad de solidaridad, de conexión que respalde las luchas de ambos lados. Sabemos que aunque no se lo informa mucho, hay muchas luchas en China entre campesinos, por parte de trabajadores. Entonces, esta conexión entre ellos y las luchas similares que ocurren en África es importante. Me encantaría ver que ocurra, pero no es algo fácil de lograr, lo sé. Muchas gracias. Otra pregunta. Perdón, pero sigo planteando nuevas preguntas. Aris Shang dice, dada la colonización económica en África, ¿cómo podría proceder África para desvincularse de ello? Ojalá Samir Amin estuviera aquí para ayudarme a responder esta pregunta. Él es uno de los miembros que trató de abordar esta situación, de analizarla de manera muy significativa. Creo que la premisa debería ser sobre la base de la autodeterminación. Pero ¿quién es el auto que va a determinarse a sí mismo? La desvinculación es lo que podría estar haciendo el Estado si tuviera un interés en desvincularse justamente de la dominación del capital occidental. Pero en nuestros países, en todo el continente, las personas trabajadoras no tienen la posibilidad de determinar qué hay que producir, quién debe producirlo, para quién se beneficia de esa producción, quién puede tener la autoridad de utilizar el superávit que se genere para el interés o para el bien del pueblo. En Burkina Faso, por ejemplo, hubo personas que trabajaron y analizaron esta cuestión diciendo debemos determinar qué es lo que se debe producir y debe ser una decisión generalizada, no puede ser tomada solo por una élite. Bueno, hay mucha crítica acerca de qué es lo que se puede hacer, qué no, pero fue un intento heroico en este sentido. Lo vimos también en Guinea-Bissau durante la época de Cabral, en donde en realidad los portugueses controlaban 2/3 de Guinea-Bissau y prohibieron la moneda, la divisa de Guinea, y tuvieron un sistema completamente diferente que se estableció, pero se le dio expresión por parte de comunidades que se organizaron, comunidades que tuvieron la autoridad de decidir qué se producía. No podemos reemplazar al Estado por dar una expresión
de lo que se necesita realmente. Hay una cierta cantidad de desvinculaciones que podrían ocurrir y relaciones entre países para poder respaldarse a sí mismos, pero no resuelven el problema final, que es ¿quién decide? ¿Qué se produce? ¿Para quién? ¿Con qué métodos? ¿Quién se beneficia? Todas estas son preguntas clave que se necesitan abordar en algún momento. Gracias por esta respuesta. Si puedo agregar algo, me acuerdo hace 6 años en Dakar, tuvimos una reunión de autoridades locales, reuniones entre autoridades locales chinas y africanas. Y me acuerdo que el presidente de la autoridad local china dijo, ¿saben? Hoy es nuestra época. Mañana será la época de África. Y agregó, porque los jóvenes están en África. Las materias primas están en África. Los recursos están en África. Pero existe una condición. La condición es tener instituciones públicas que primero logren la independencia. Y creo que es un muy buen diagnóstico lo que hizo. Hola a todos. Creo que lo que mencionaron es muy interesante. Perdón, estoy en 2 lugares al mismo tiempo, por eso tengo que moverme. Creo que lo que Firoz dijo, creo que en África del Norte o en África Occidental hay muchos movimientos actualmente acerca de cómo descolonizar África. Me disculpo, se le corta mucho el audio al orador. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Lo que ocurre con las vacunas, hay muchos problemas. Túnez, 10.000 personas hoy a la mañana fueron afectados por el coronavirus y 300 personas murieron. Hace 6 meses no había nada. Con lo cual, es un problema que ocurre al mismo tiempo que los problemas económicos, de salud y estructurales. Todos estos países tienen muchas deudas y nosotros, como movimientos africanos, debemos también analizar esta política porque las deudas son tan altas que no podemos pagarlas en 3, 4, 5 años. Pero las multinacionales europeas, estadounidenses, chinas, están en África tomando los recursos. Quizás la diferencia entre los chinos o la ayuda china, digamos, o respaldo chino. Perdón, se le ha cortado el audio. La diferencia ante los europeos es que no está esta colonización o no está este criterio de padre-hijo. Creo que es muy importante que dentro de este debate que tenemos acerca de la colonización, o sea, estamos hablando de la primera fase de descolonización primero, pero creo que ahora es hora de que haya un movimiento en África. Perdón, se cortó el audio. Para ver cómo cambiar la situación. En Argelia, en Marruecos, en Senegal, en Nigeria. Hay muchas revoluciones, muchos movimientos revolucionarios en las calles, pero todo esto en estos países es como si fuera un sueño. La represión
ha regresado ante cualquier levantamiento. La economía, incluso en Argelia, incluso en Túnez, ya ven lo que ocurre. Hay 2 años que están tratando de hacer levantamientos y salir a la calle todos los viernes, sin detenerse ningún viernes. Pero la situación sigue siendo la misma a pesar de las elecciones, o sea, es lo mismo. Lo mismo ocurre en Marruecos. Hay mucha presión y mucha opresión sobre los periodistas, sobre los defensores de derechos humanos o del medio ambiente. Todo esto se ve en África, con lo cual creo que es momento de repensar qué podemos hacer juntos, porque, o sea, yo no soy un académico, yo no soy de la universidad, o sea, sí de la universidad, pero no académico, pero trabajo un montón con los movimientos de base dentro de las movilizaciones, y es importante que podamos repensar esta descolonización. Lo que necesitamos ahora es una descolonización cultural, económica. Es una situación muy mala la que vive África. Pero al mismo tiempo es difícil decir que, digamos, dimos algunos pasos hacia el futuro y ahora estamos como volviendo atrás, volviendo a la época de la represión. Lo que Firoz dijo acerca de los líderes. Bueno, ya no hay líderes como teníamos antes. O quizás sí, no sé. No conozco a muchos realmente. Pero no se conocen, no son conocidos. Solo quizás son conocidos dentro de sus países. Hay una nueva juventud que trata de analizar la situación en la época de COVID, sin pensar qué se puede hacer después. Bueno, esto fue solamente una pequeña contribución al debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Hamuda. Quizás puedo agregar algo ahora. Como explicaron ya, la contrarrevolución del neoliberalismo en la década del 80. Me gustaría enfatizar el criterio o el caso del 2008, con la nueva crisis del clima y luego la pandemia. Después de esta época tuvimos la revolución, o sea, la primavera árabe en Túnez, en Egipto desde el comienzo, pero en realidad fue una cadena de revoluciones en el mundo, con la plaza de Tahrir como el epicentro. Luego comenzó una reacción como una contrarrevolución. Y fue el comienzo del periodo de austeridad que mezclaba el neoliberalismo con la austeridad. Pero la ola de revoluciones del 2011 no ha finalizado. Si miramos a Irak, a Sudán, a Argelia, si vemos qué es lo que está ocurriendo actualmente en muchos lugares del mundo, algo positivo, por ejemplo, es que por primera vez una mujer mapuche es presidenta de la Asamblea Nacional de Chile. O sea que existe una fuerza liberadora de pueblos que se quieren liberar. Es una lucha, por supuesto, con reacción, y es una lucha ardua, pero como mencionábamos previamente, no está perdida. Tenemos esperanza y podemos ver que la liberación puede llegar a buen puerto. Gracias. Creo
En primer lugar, recién acaban de mencionar un punto importante, el problema de la deuda para los países africanos. Necesitamos enfatizar el criterio de decir, ok, la deuda es una deuda de quién, porque es una deuda creada por nuestros oligarcas para proyectos en los que tienen un interés ellos mismos. Son deudas que no le pertenecen al pueblo, sino que le pertenecen a los oligarcas. En segundo lugar, estos oligarcas no tienen ningún interés en resolverlo. ¿Por qué? Porque la deuda, es decir, los préstamos, son brindados por los bancos justamente en donde ellos mismos tienen su propio dinero y el interés que reciben es paralelo a todo esto. O sea que tienen un interés material en la continuación de esta deuda. Y esto es lo que necesitamos realmente entender. Aquellos que están en el espacio sagrado, en la zona sagrada, tienen un interés diferente y tienen un interés en la continuidad de la práctica colonialista. Son los nuevos gobernantes, por así llamarlo, son los que ocupan el espacio sagrado que fue creado por la colonización. Y son ellos quienes controlan al Estado colonial que se construyó por los poderes coloniales. Creo que eso es en lo que tenemos que empezar a pensar, justamente para poder decir, nuestro interés no es necesariamente el mismo. En segundo lugar, creo que Gustav marcó un punto muy importante con respecto a lo que ocurrió en Burkina Faso, en Egipto, en Túnez, en todos los lugares que mencionamos hasta recién. La historia no está completa. Este es el final del primer acto, escena 1. Solo eso. ¿A dónde va a comenzar la escena número 2 del primer acto? Creo que nuestra debilidad como izquierda es que nos olvidamos que hay un gran arco de historia detrás nuestro, partiendo, digamos, lo diría Martin Luther King, así, un gran arco de historia. Y tenemos que entender que todo lleva tiempo. La gente se olvida, la revolución china no ocurrió de la noche a la mañana, sino que llevó décadas, o incluso más que eso, para poder llegar a un punto en particular. E incluso en ese momento pueden decir que se deterioró, que lo que quieran decir, pero esto es solo parte de una historia más grande. Así que solo como para concluir, es muy importante que nosotros podamos recordar que Martin Luther King no se paró un día y dijo, tuve una pesadilla. Dijo, tengo un sueño y tenemos que soñar. Tenemos que poder lograr decir qué implica ser humanos, qué podemos aprender para ser humanos y cómo logramos que se haga realidad. Pero dejemos de lado esta impaciencia de la burguesía, que lo queremos de hoy a mañana. Queremos que sea hoy. Va a ocurrir, pero va a llevar tiempo. Así que celebremos cada acto, cada escena, porque esta es la historia, de esto se trata la liberación. Muchas gracias.